hijo de colono. Vivo aquí todo el año. De Nava de Arriba, y aquí vivo toda la vida. Junto con mi hermana somos las dos personas más jóvenes que vivimos aquí. Yo, Eladia Donate López. Y vine a Villalba con mis padres cuando tenía 12 años. Nos encontramos en el territorio del lince ibérico. Hace unos momentos acabamos de asistir a la puesta en libertad de un nuevo ejemplar y van ya más de medio centenar desde que el programa Life Iber Lince se instaló en Castilla-La Mancha. Estamos en la encomienda de Mudela, un vasto territorio de 17.000 hectáreas donde el siglo pasado florecieron asentamientos de colonos que aún hoy en día se mantienen en pie, como es el caso de Villalba, un pequeño pueblo que al igual que el lince se resiste a desaparecer. A saber, una vaca lechera, una o dos mulas, 2 gallinas ponedoras, unas cuantas ovejas, aperos de labranza, 40 hectáreas de terreno y una casa como esta era el lote que recibían los agricultores que decidieron cambiar de vida y vivir en los pueblos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Colonización que puso en marcha el régimen franquista del siglo pasado y que sin saberlo se convirtieron en todo un exponente de modernidad. Estamos en uno de ellos, nos encontramos en Villalba de Calatrava. Soy Anastasio, hijo de colono. Vivo aquí todo el año. Hello, father, hello, mom, hello, honey, hello, son. Se llama la Casa de los Remedios porque como aquí vivo Juan Antonio y yo, 2 familias, pues la gente viene a pasar el día, por ejemplo, un fin de semana, las vacaciones, y la mayoría de las cosas las traen. ¡Ay, que se me ha olvidado el aceite! Me se ha olvidado una caja de leche. ¿Dónde vamos? Casa Anastasio. Y entonces, ¿qué pasa? Que remedio a toda la gente. Le han puesto la Casa de los Remedios. Porque lo que busquen encuentran. Mi padre echó una instancia para coger una parcela, la aprobaron, le dieron la parcela, la casa, una parcela de 40 hectáreas, una casa y un huerto. Y a partir del año 60, pues, no perdió día, aquí estoy. Y también un tractor, tengo entendido, ¿no? Y dieron un tractor para cada 3, entonces a partir de eso luego ya cogimos, ya se deshizo la agrupación porque el tractor era viejo y ya me eché por mi cuenta, mi padre compró un tractor y tras de uno tras de otro compré hasta 5. Pues la encomienda de Mudela es una finca, que esto era de una señora condesa, que al morir la condesa, antes de morir la condesa, pues le hizo el testamento a los frailes. Y el Instituto Nacional de Colonización se lo expropió a los frailes y lo hizo parcelas. Entonces Franco lo hizo parcelas y lo repartió a los colonos. Teníamos el bar, que era un bar, una sociedad que sigue siendo, y teníamos un tocadiscos y los fines y los domingos y días de fiesta pues poníamos el tocadiscos y ahí bailaba todo el mundo. En el verano sacábamos un altavoz allí en la pista y lo mismo, y ahí se pasaba bien, muy bien, muy bien, muy bien. Era el pinchadiscos, sí, porque el bar entonces, que era de lo primero, lo tenía mi padre. Y yo, como era pequeño, pues me dedicaba a poner los discos. Y bueno, que los que más de Manolo Escobar, pasodobles de Manolo Escobar, que era lo que mejor se bailaba aquí. Bueno, discos había muchos, pero mayormente los de Manolo Escobar. Yo soy un hombre del campo. Hola, soy Trini y junto con mi hermana somos las dos personas más jóvenes que vivimos aquí durante todo el año. Si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero. Pues aquí un joven hace vivir muy tranquilamente, vivir en paz. Pero ninguna diversión, no hay ni un bar. No, ¿para qué queremos los bares? Tenemos coches, pues nos podemos desplazar a cualquier sitio.
tenemos cine, tenemos todo súper cerca, tiendas, aquí no necesitamos nada más que la paz, que la tenemos, es lo único que tenemos. Pues mi abuelo pues, ha estado aquí viviendo pues, de los primeros colonos que hubo aquí. Y bien, nosotros hemos ido generación tras generación y hemos echado aquí raíces. De vez en cuando le echamos una mano en el campo también, que le viene bastante bien, pero no como para un trabajo continuo, no. Y la mano es conduciendo el tractor, ¿eh? Sí, Que eres sí, tractorista. Sí, sí, también se hace lo que se puede, a ver. Y al final está solo también con todas las tierras, hay que ayudarle un poquito. Mi rincón favorito, pues la plaza, o por ejemplo hay una zona aquí cerquita que es el Cerrillo de la Cruz, que me encanta salir a andar con la perra, me gusta mucho ir ahí. Nos encontramos, José, justamente en el prototipo de casa de colonización que diseñaba Fernández del Amo, pero ¿qué elementos tenía que tener en cuenta o qué criterios seguía a la hora de diseñar un pueblo como este, por ejemplo, de Villalba de Calatrava? Pues decía que había desde la ordenación del núcleo, la disposición de los elementos comunes, ayuntamiento, casa rectoral, iglesia, casas de maestros, escuelas y luego las viviendas. Normalmente en un pueblo de colonización podía haber dos tipos de vivienda para colonos y luego había incluso vivienda para artesanos y vivienda para trabajadores agrícolas, porque en los pueblos de colonización había colonos como propietarios de las suertes que iban a ser adjudicadas y trabajadores que se empleaban en esas unidades. Oye, donde echaban el resto arquitectos y artistas eran en las iglesias. Claro, claro. Y ahí es donde te quiero llevar, porque quiero que me expliques 4 cosas. ¿Te parece? Sí. Venga, vamos allá. Ahora sí que nos encontramos en la Capilla Sixtina del modernismo de los pueblos de colonización, las iglesias. Sí, sí, cierto, cierto. Yo me estoy imaginando, José, a los colonos entrando en esta iglesia de Villalba diciendo: ¿y estos percheros qué son? No, es que le llamaban así. Es decir, es un Vía Crucis de Pablo Serrano, que es, ya te lo he dicho, que es el mejor Vía Crucis de colonización en estos años, sin ningún género de duda. Pero en esta iglesia no solamente estaba Serrano, aquí había otros artistas y unos artistas de nivel, ¿no? Sí, el exterior, el mosaico es de Hernández Mompó, que es una pieza también importante que ha sido recientemente restaurada, y luego, como todos los elementos complementarios, sagrarios, que es de Jacqueline Canivet, los batisterios, es decir, que son piezas excepcionales. José Luis Sánchez, hablando de estas cosas, José Luis Sánchez, el escultor de Almansa, decía que la queja, el reproche que le hacían los colonos ante este tipo de elementos, de viacrucis o estatuarias o pinturas, es que no podían rezar ante esas imágenes. José, y con la iglesia hemos topado, y nunca mejor dicho, porque en esta iglesia, aquí en Villalba de Calatrava, hubo un encontronazo, ¿no? Incluso el propio Fernández del Amo se quejaba de la jerarquía eclesiástica que se oponía a que el modernismo fuera introducido en estas iglesias, ¿no? Sí, sí, esto, la clave de esa explicación es que en mayo del 60, cuando se va a producir la bendición del templo y la confirmación de algunos niños, el obispo de Ciudad Real, Juan Hervás y Benet, vino y bueno, pues estalló en cólera ante el retablo de Pablo Serrano, es decir, que no le gustó, no lo consideró oportuno y se negó a practicar la bendición. La escultura y lo que es todo el conjunto del retablo se lo llevaron, primero estuvo en el Ministerio de Agricultura, luego lo cambiaron al Ministerio de la Vivienda y se han hecho varios intentos por su recuperación. Y en 2015, el 15 de octubre del 2015, ya pudimos volver a recuperarlo y traerlo a su lugar original. La escultura no está en el retablo principal, en lo que es la parte principal, porque el pueblo de Villalba lo hicieron BIC, entonces Patrimonio
no deja tocar ya nada de lo que hay ahora mismo. Falta otra escultura del retablo, eran unos pastores, pero esos no tenemos ni idea de... Y además una estructura metálica que sujetaba ambas cosas, ¿no? Ambas la estructura esculturas. metálica que estaba en la parte de atrás, pero esa la debieron tirar a la chatarra. Soy Juan Antonio y vine a Villalba con mis padres cuando tenía 12 años. Entonces, Juan Antonio, ¿tú vivías en Los Cortijos? Sí. Que era una zona de terratenientes. Pues yo vivía en Los Cortijos, en la zona de Puerto Llano, en la Sierra Morena, en las faldas de Sierra Morena, que había fincas, y mi padre estaba allí, justo de Gañán. Y allí vivía. Y además de tu padre, ¿había algunas familias más? Y había otras familias del Villar de Puerto Llano, otras del Viso del Marqués. Había, pues en aquellas zonas, y pues a lo mejor 15 o 20 familias, repartidas en 5 o 6 cortijos. Oye, ¿qué ganaba tu padre en esa época? Mi padre ganaba 1 duro al día, 5 pesetas. ¿Y con 1 duro podíais comer toda la familia? Pero... ¿Y cómo comíais? Pues pidiendo, fiado. ¿Y la gente os fiaba sin tener ni por qué? Sí. ¿Había buena gente entonces? Muy buena. Había una persona que se llamaba Germán y su mujer Piedad, que tenían una tienda en el Villar de Puerto Llano, y eso era para nosotros lo mejor que asistió. Yo intuyo, Juan Antonio, que venirse aquí fue como una bendición entonces, ¿no? Lo más grande que pudo pasarnos. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame, a ver, ¿qué pasó? Pues esto ya estaba colonizado. Mi padre fue a hablar con unas personas a ver si nos podían dar una parcela. Esta parcela estaba adjudicada, pero el que la tenía se marchó. Y entonces se la adjudicaron a mi padre. Y nos vinimos aquí. Yo llegué con 12 años, mi padre me puso a guardar ovejas, porque veníamos debiendo mucho dinero. O sea, te sacó del colegio y te mandó... No, yo no he pisado un colegio nunca. ¿Nunca has pasado un...? Jamás. Nunca. O sea, has trabajado desde que naciste prácticamente. Desde que tenía 12 años. Yo jamás he pisado una escuela. Yo aprendí a leer lo poquito que sé, porque durante las noches cogía una bicicleta y me iba 20 kilómetros para allá y 20 para acá, para que me enseñara otro pastor que sabía más que yo, porque no sabía ni sumar, ni restar, ni... Luego yo, cuando ya he ido aprendiendo, me compré un libro de cuentas ajustadas, que no sé ni dónde está, son muy pequeñitos, pero ahí viene: un cordero vale 50 céntimos, 2 corderos, 100. Y así yo fui aprendiendo. Y hoy leer no sé, escribir tampoco. Pero hacer cuentas... Pero tú eres una persona sabia, ¿eh? No hace falta saber escribir para conocer muchas cosas. Hacer cuentas que me enseñe el que quiera. Oye, ¿con cuántas ovejas empezaste tú? Yo con 21, y viejas, de las que ya iban a matar en el matadero. ¿Y con cuántas acabaste? Con 1.400. ¿1.400 ovejas? Sí, señor. ¿Y tú te...? Y las quité porque mis hijos no querían esclavitud. Claro, fue el peor. Es que eso de ser pastor fue tremendo, ¿no? Eso es lo que mejor me ha pasado a mí en mi vida, criar 4 hijos sin deberle a nadie nada y viviendo como un rey. Trabajando mucho, pero viviendo muy bien. ¿Pero tenías que pasar noches al raso o...? Yo le puedo contar una cosa. Yo cuando empecé con mis ovejas, ya las mías, y mi mujer lo puede decir, yo de día iba con mis ovejas, de noche me iba a arar, con mi tractor. Por la noche. Y me acordaba de mi padre muchísimo, porque él también trabajaba mucho de noche con las mulas. Y yo llegaba a mi casa, aquí, me acostaba un par de horas o 3, le decía a mi mujer: no te acuestes, llámame. Mi padre, cuando llegó aquí, le dieron a elegir o mulas o tractor. Y se fue por el tractor, claro. Pero el tractor era para 3. ¿Cómo para 3? Sí, para 3 colonos. ¿Y cómo se repartían eso? Eso, yo me acuerdo que mi padre y sus 2 compañeros lo hacían de la siguiente manera. Ellos hacían 3 papeles: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. En cada papel iban 2 días. Lo echaban a una gorra, la movían y a meter la mano. La habitual nuestra era a las 5 de la mañana, de domingo a lunes y de invierno a verano. A las 5 de la mañana a ordeñar, todos los días del año. Ahí no había... Ordeñábamos, ellos se quedaban arreglando el ganado, mi hermano y mis hijos, y yo me venía a traer a mi mujer y a mis hijas la leche calentita, recién ordeñada, para que el queso, hicieran el queso.
Hacíamos un queso muy bueno. ¿Ah, sí? Uf, se ha vendido como anillo al dedo. Yo tenía un cuñado, bueno, tenía y tengo, gracias a Dios, que cada vez que venía el rey al castillo a cazar, venía de cocinero con él. Bueno, tú has conocido al rey y a Franco, ¿no? Sí, pero con Franco menos. Franco era más distante a... El rey no, el rey era muy... Yo he ido bastantes años de bandera con el rey, a las cacerías, y era una persona muy tratable. Era y será. Sí, claro. Bueno, toda la gente que habéis vivido en los pueblos estos de la colonización, habéis sido casi todos secretarios de estos de caza de las escopetas, ¿no? La verdad que sí, porque cuando se hacían las cacerías, pues íbamos casi... Somos 229 colonos, pues 150 seguro que íbamos. Y entonces, volviendo, mi cuñado se ha llevado quesos del nuestro para el rey. No me digas que el rey ha comido tu queso. ¿En serio? Sí. ¿Y qué dijo el rey cuando probó tu queso? Yo sé que mi cuñado me ha dicho, oye, que me prepares queso. ¿O sea que le gustaba? Pero hombre, tenías que haber puesto de decir, este es el queso que come el rey. Y haber vendido con esa marca. Y cuando llegó Sanidad tuvimos que dejar del queso. Soy Tomás, marido de Pilar. Llevamos en Villalba juntos desde el 77 que nos casamos. Y nos encanta Villalba. Yo soy Pilar, nací en Albaladejo y me vine a Umbría de Fresnedas, a un pueblo de colonización. Tenía 13 años y fue una experiencia, lo primero, pues decepcionante, porque llegamos de un pueblo grande, que era Albaladejo, a un pueblo con 28 vecinos. Llegamos de los primeros allí, llegamos en un camión con nuestros cerdos y nuestras cosas, dejamos nuestro hogar y nos emigramos aquí a Umbría. Eran 3 hermanos y se vinieron los 3. Entonces, pues nos vinimos y cuando llegamos había nada más que 2 vecinos. Los primeros que llegamos fuimos nosotros en el mes de septiembre. Y cuando llegamos de noche, y al echar la luz se fundió el plomo y no teníamos luz. Entonces, pues hasta por la mañana ya que nos levantamos, pues para nosotros fue una decepción, porque nos encontramos allí que ni había tienda, ni había nada más que hay 4 casas y no había nadie. Luego ya empezaron a llegar la gente, un día uno, otro día otros, familias enteras, cada uno llevaba 3, 4 hijos, y entonces ya, pues claro, empezamos a conocernos. Al cabo de 4 o 5 meses nos abrieron las escuelas, ya abrieron una tienda, que era un centro cultural, también como aquí, y un poquito bar, y entonces allí pues era el ocio de los hombres, donde se juntaban los hombres a tomarse una cervecilla, y ya pues la decepción que nos llevamos de primeras, al encontrarnos aquello, luego fue una experiencia muy buena, porque éramos toda familia, y son recuerdos muy bonitos y muy buenos los que podemos contar, y experiencias muy buenas. Para una niña de 13 años me imagino que supuso un cambio radical en su vida, ¿verdad? Pues para una niña de 13 años fue un cambio, pues sí, cuando llegué un cambio grandísimo. Yo, mi prima, que llegamos, mi padre eran 3 hermanos y los 3 hermanos solicitaron aquí, porque mis padres, de enterarse de esto, fue porque venían aquí a segar, venían aquí a cosechar, que segaban a mano. Y entonces pues les comentaron que habían hecho un poblado, que si se interesaba de echar solicitud, y echaron solicitud y le aprobaron a los 3 las parcelas. Y entonces pues nos vinimos los 3 hermanos que eran. Tomás, usted llegó más joven todavía que Pilar, ¿no? A Villalba de Calatrava, ¿no? Llegué con 13 años también y vine un poco antes, porque yo venía de una finca colindante a esta, que nací en ella. Entonces yo venía a la escuela en bicicleta. Y luego ya hasta que mis padres vinieron y acoplaron la casa, y ya pues nos vinimos todos a vivir aquí. Mi padre era guarda de la finca La Jimena, que es colindante con Mudela, y iba de secretario a cazar con el caudillo. Y mis hermanos iban de ojeadores también. Y entonces, a donde vivían mis padres, en La Jimena, cuando venía el caudillo,
pues le asignaban, a cada casa le asignaban una pareja o dos de guardias civiles, que tenían que comer y dormir en la casa de donde le asignaban. Los guardias civiles comían y dormían gratis en la casa que le asignaban. Y allí por las mañanas se iban a hacer su servicio cuando estaba el caudillo, y por las noches pues iban a comer y a dormir. El caudillo venía a cazar 5 o 6 veces al año. ¿Siempre eran perdices o otra...? Perdices y conejos, pero normalmente era perdices. Él venía a cazar la perdiz. Yo fui secretario del rey Juan Carlos, aquí ya en la finca de Mudela. En el castillo, allí nos asignaban a los secretarios, a cada uno un señorito. Y a mí me asignaron varias veces con el rey, lo cual que nosotros las escopetas del rey no las tocábamos. Llevaba a sus cargadores para que se las cargaran y todo. Nosotros solamente era para recoger las perdices y cosas de esas. Y en la postura del rey, pues siempre íbamos 7 u 8. Entre secretarios, ayudas y vigilancia que llevaba. Un comandante que iba siempre con él. La actual reina Leticia ha venido... La actual reina Leticia ha venido aquí a cazar. Ha venido, que yo sepa, a lo menos 2 o 3 veces. El rey Felipe no ha ido con ella, al menos en los días que yo lo he visto, no iba con ella. Y ella pues echaba sus días de caza y ya está. Y a la hora de comer, pues los secretarios nos poníamos fuera. Y los señoritos le montaban unas tiendas de campaña grandes, enormes, y se ponían ellos ahí. Lo cual, el rey, Juan Carlos, y varios que venían así con él, el primo Rivera, pues esos salían antes de pasar ellos a comer, salían por la orilla de las tiendas y a los secretarios que estábamos sentados pinchando, comiendo, pues llegaban y veían una morcilleja, les gustaba y pinchaban. Esta escopeta perteneció a mi padre, puede tener aproximadamente unos 100 años, y es la que usaba mi padre cuando estaba de guarda en la finca de La Jimena, y marchaba bien, y a ver si ahora la puedo abrir. Y esta es la forma de la escopeta, no se puede montar más, no tiene extractor de cartuchos, se le metía el cartucho, se disparaba, y luego había que meterle una baqueta o un palo para sacarle la vaina del cartucho. Oye, qué elegante, ¿qué es? Cuidado. Sí, la he cogido, pero ya. ¿Dónde nació Nodriza? Pues Nodriza nació en el centro de cría del acebuche, que está en Doñana, en Huelva, y bueno, pues de allí ha venido a parar aquí a nuestra comunidad. Oye, yo he observado que llevaba un collar, Cristina. Exactamente. ¿Y eso qué es? Cuéntame. Pues tiene un collar que es de radiolocalización y localización GPS. Ambas cosas lo puedes rastrear tanto en campo con una antena, vas buscando la señal, y con el GPS en el ordenador nos llega cada 4 horas la coordenada de dónde se encuentra el animal. Que sabéis en todo momento en qué sitio En se todo encuentra. momento sabes dónde está. Cristina, Nodriza es muy jovencita, ¿no? Muy jovencita, tiene ahora mismo 1 año. ¿Un año? Un añito. Pero la verdad que esbelta la hemos visto, ¿no? Y era Está muy bonita. muy bien, es muy bonita. Está en la edad perfecta para adaptarse bien a un nuevo medio y poder ya crecer aquí en libertad.
Bueno, pero eso es bueno que cuando un conductor va por una carretera de Castilla-La Mancha, como una carretera de Ciudad Real, como hemos visto, y vea el cartel eso que ponga territorio lince, y vea el triangulito famoso y vea un lince, que tome precauciones. Sí, es importante que estemos muy atentos, que sobre todo cuando está cayendo la noche y cuando está levantando el día, que es cuando más se mueven los ejemplares, que tengamos muy atentos para que, bueno, no solo de lince, sino de cualquier especie de fauna salvaje que se nos pueda cruzar. El Gobierno de Castilla-La Mancha participa en el actual LICE Iberlince junto con los gobiernos de Andalucía, Extremadura, Murcia y Portugal, aparte de la participación estatal. ¿Desde cuándo lleva en marcha este programa? Pues lleva desde el 2011, se termina en principio al final de este año, aunque hay previsto tener una prórroga, solicitar una prórroga del proyecto. En estos años del programa, ¿cuántos linces se han puesto en libertad? Pues con este que hemos soltado, 55. Se llevan 55 linces soltados en los diferentes programas, con un éxito cada vez más notable de supervivencia y de estabilización de las poblaciones en ambas zonas. Señor Portillo, ¿hay futuro para el lince en Castilla-La Mancha? Pues yo creo que sí, y eso nos lo demuestra el programa que tenemos. Las poblaciones en los Montes de Toledo y en el sur de la comunidad autónoma son cada vez más estables, las zonas de expansión son cada vez mayores, se están reproduciendo las hembras que se sueltan en libertad, y eso yo creo que nos asegura que dentro de unos años el programa sigue, y si vuelve a haber otro LICE se van a estabilizar las poblaciones y entonces el futuro será bueno y estable. Para eso es fundamental la colaboración de todos y la conciencia de la sociedad en la conservación del lince. No se es donde se nace, sino donde se pace. Bueno, eso es lo que dice el refrán, pero a mí personalmente no me hubiese gustado estar en la piel de aquellos niños colonos de la década de los 50 del siglo pasado que abandonaron sus pueblos de origen para colonizar nuevos asentamientos. Finalmente, el tiempo logró que esos niños colonos echaran nuevas raíces.